Hola chicos, pues nada, espero que sigan todavía con ganitas de seguir aprendiendo un poquito de nutrición en este curso virtual. Y el día de hoy voy a platicarles de un apartado que en lo personal me gusta bastante, que es el tema de digestión y absorción de los macronutrientes. Antes de entrar en materia y de meterme de lleno en el tema de digestión y absorción de los macronutrientes, creo que vale la pena hacer un breve repaso sobre algunos conceptos importantes de anatomía. El aparato digestivo para su estudio eventualmente lo podemos dividir en dos partes, en lo que pertenece al sistema digestivo alto y en lo que pertenece al sistema digestivo bajo. Desde el punto de vista del sistema digestivo alto, pues bueno, encontramos que este se compone a partir de la boca y anexos, en donde encontramos en la boca la lengua, las piezas dentales, encontramos también algunas glándulas que van a tener importancia a nivel de la producción de algunas enzimas o sustancias catalíticas. Encontramos también que el tubo del sistema digestivo alto se compone de elementos como la orofaringe y el propio esófago. Prácticamente a nivel del estómago se encuentra lo que se conoce como el cardias. El cardias es un esfínter que va a estar dividiendo justamente el compartimento del estómago y el compartimento del esófago. Fundamentalmente su función radica en que evita que el contenido estomacal regrese a la parte esofágica y que exista pues un reflujo que en ciertos episodios clínicos pues bueno nos va a estar causando estragos. El estómago, entonces, pues bueno, ya pertenece a lo que se conoce como sistema o tubo digestivo bajo. El estómago, una vez que este termina, pues bueno, va a concluir su trayecto en el píloro. El píloro es el esfínter inferior del estómago y este se conecta de forma directa a el intestino delgado. El intestino delgado se va a dividir en tres porciones. Eventualmente la longitud que el intestino delgado tiene es aproximadamente 7 metros y este se divide en tres segmentos: el duodeno, el yeyuno y finalmente el ilion. Una vez que el intestino delgado concluye, pues da pie a lo que se conoce como intestino grueso o también conocido como colon. El primer elemento que vamos a estar encontrando es lo que se conoce como ciego. Posteriormente encontramos a el colon ascendente, luego al colon transverso y de manera posterior encontramos a el colon descendente. Al final encontramos al que se conoce como sigmoides para finalmente concluir o terminar en recto, también conocido este complejo como recto sigmoides. Adicional a este tubo enorme de gran tamaño o gran distancia, tenemos glándulas anexas u órganos anexos que van a funcionar como elementos productores de algunos procesos enzimáticos que se van a encargar justamente de la digestión de la mayoría, si no es que de todos los macronutrientes. Encontramos acá, por ejemplo, al hígado, encontramos también a la vesícula y vías biliares, y encontramos también de manera muy protagónica a el páncreas. ¿Sale? Esto no es más que un breve repaso de los conceptos de anatomía para que podamos recordarlos, y ahora que empiece yo a platicar justamente de digestión de los macronutrientes, pues lo podamos entender de mejor manera. Bien, básicamente cuando hablamos del proceso de la digestión, hablamos de que el proceso de la digestión se compone de tres partes. La parte principal, que es la fase degradatoria. Eventualmente en la fase degradatoria el objetivo es disminuir o digamos romper algunos de los enlaces de las macromoléculas para hacer de ellas moléculas más pequeñas. El objetivo de la degradación pues básicamente radica en desnaturalizar los componentes alimenticios para poder obtener a partir de ellos la fracción más pequeña. Para que esta degradación se pueda llevar a cabo, necesitamos invariablemente de procesos enzimáticos. Ya en su momento, de manera previa, platicamos de qué era una enzima o de qué función tiene una enzima, especialmente a nivel de los cambios tanto estructurales como físicos de las diferentes biomoléculas, y entonces las enzimas se van a encargar fundamentalmente de promover estos mecanismos de degradación. Una vez que se han degradado estas biomoléculas, lo que vamos a encontrar es el propio mecanismo de la absorción, en donde ahora sí estos nutrientes en su forma desnaturalizada van a absorberse mediante el torrente sanguíneo para ser transportados a los diferentes órganos
en donde tienen que ser transportados. ¿Vale? Este proceso de absorción es sumamente interesante y es extremadamente relevante, puesto que este propio proceso se va a dar en lo que se conoce como microvellosidades del sistema intestinal. Básicamente, el sistema intestinal está compuesto de manera interna en la luz intestinal de lo que se conoce como microvellosidades. Las microvellosidades las ves por acá de este lado, las ves con una imagen macroscópica en donde, pues bueno, observamos que las microvellosidades tienen como una forma de circunvolución, tienen básicamente una forma semilunar y esta forma o estas microvellosidades que está presentando la pared interna del intestino especialmente delgado van a estar conectados directamente a el sistema vascular, especialmente a una vena, a una arteria y a un vaso linfático. ¿Sale? Es importante decir también que el recubrimiento de estas microvellosidades está generado a partir de células epiteliales que van a tener también funciones específicas a nivel de la propia absorción de los nutrientes que estemos degradando. Por acá, de este lado, pues bueno, tienes una imagen un tanto más con componentes moleculares y por acá, de este lado, pues bueno, tienes una imagen real de cómo es que se observan las microvellosidades. ¿Sale? Bien. ¿Qué más es importante decir? Bueno, de manera general, esto no va a ser más que, digamos, una proyección introductoria del tema. Los nutrimentos se van a estar absorbiendo en diferentes regiones del tubo digestivo, especialmente, obviamente, ya en el tubo digestivo bajo. Esto especialmente en el intestino delgado y algunos componentes, muy pocos, pero algunos componentes también en el intestino grueso. Especialmente los componentes que se van a estar absorbiendo a nivel del intestino delgado son los siguientes. En el trayecto o en la porción del duodeno, eventualmente los nutrientes que van a estar siendo absorbidos son especialmente algunas vitaminas y minerales. Las más importantes son definitivamente la vitamina B9, que se va a absorber de manera eficiente a partir del duodeno, el hierro, el calcio y el magnesio. Estos 4 elementos, una vitamina y 3 minerales, van a ser ampliamente absorbidos a partir del primer trayecto, que es el duodeno. En el segundo trayecto, básicamente, bueno, te lo puse acá para que te des más o menos una idea o lo puedas como relacionar con los diferentes segmentos del intestino delgado. Por acá, bueno, esto representa al intestino delgado duodeno. Acá encontraríamos a lo que corresponde al yeyuno y finalmente acá lo que corresponde al ilion. Digamos que te los puse en orden para que lo puedas más o menos relacionar. ¿Vale? Lo mismo, este alimento que está por acá o que te señalé, pues tiene relación justamente con los alimentos que van a estar conteniendo, digamos, ese tipo de nutrimentos, en este caso, pues micronutrimentos y por acá, en este caso, ya macronutrimentos. ¿Sale? Bien, en segundo caso, cuando hablamos del segmento del yeyuno, el yeyuno va a tener la mayor relevancia cuando hablamos de absorción de los nutrimentos, especialmente los hidratos de carbono ya en su forma obviamente desnaturalizada a partir de monosacáridos, van a absorberse a través de el yeyuno. En el caso de las proteínas, lo mismo en su forma también ya desnaturalizada, en su forma de aminoácido, o de hecho también se puede absorber en algunas otras composiciones, pero eventualmente se absorbe de manera más eficiente a partir de aminoácidos. Se absorbe pues justamente en el yeyuno también. En el caso de las vitaminas hidrosolubles, la mayoría de ellas, algunos porcentajes que no se absorbieron, por ejemplo, la vitamina B9, se van a absorber también por acá a nivel del yeyuno. Especialmente a todas las vitaminas tipo B se van a estar absorbiendo potencialmente a nivel también del yeyuno. Y en la parte distal, o en la parte final del del yeyuno, perdón, se van a estar absorbiendo también algunas de las vitaminas de tipo liposolubles, especialmente a la vitamina D, la vitamina E y la vitamina A. ¿Sale? Acto siguiente, en la parte del ilion, especialmente en la parte proximal del ilion, se van a estar absorbiendo algunas de las vitaminas también liposolubles. En este caso estamos hablando de que la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y también, muy importante, la vitamina K se van a absorber, no, perdón, la vitamina K no, únicamente las 3 pruebas que te mencioné se van a estar absorbiendo acá a nivel del ilion. La vitamina B12 es una vitamina que también se va a absorber en pequeñas cantidades, especialmente ya en la parte distal del ilion. Y la vitamina C también se va a absorber justamente en el ilion.
Es importante también señalar que las sales biliares que se van a estar generando en el duodeno a partir de la degradación de los diferentes macronutrientes se van a absorber también, y el sitio de absorción eficaz para las sales biliares va a ser especialmente a nivel del ileum, ¿sale? En todo el trayecto básicamente del ileum. Bien, ¿qué más? Te platicaba que hay algunos componentes nutricios que también se van a absorber a nivel del colon. Te decía que en realidad la cantidad es muy pobre, pero hay algunos que también se pueden llegar a absorber. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos del sodio y del potasio, el sodio y el potasio se absorben justamente a nivel del colon. El agua, que no aporta kilocalorías, pero que también se considera como un elemento, sustancia vital para que la homeostasis se pueda preservar, se absorbe también justamente en el colon, en los diferentes trayectos del colon. Y algunas vitaminas que también se pueden absorber a partir del colon, tenemos a la vitamina B12 y tenemos a la vitamina K. De hecho, es importante decir que algunas pequeñas cantidades de vitamina K y algunos pequeños también fragmentos de vitamina B12 se pueden sintetizar justamente a partir de la microbiota intestinal. Algunas bacterias, a nivel de la fermentación que estas realizan a partir de la fibra, pueden generar la producción de estas propias vitaminas. Entonces, digamos que son vitaminas que podemos sintetizar de forma endógena, pero que definitivamente, como esta está sintetizando a nivel del colon, la absorción no va a ser la más eficaz. Definitivamente, por eso es que recomendamos pues el consumo de estas vitaminas a nivel también de algunos alimentos. ¿Sale? Entonces, bien, esto es, digamos, el diagrama esencial de los diferentes sitios de absorción de los macronutrientes y algunos micronutrientes. Bien, finalmente me resta solo mencionar al alcohol. El alcohol, desde el punto de vista nutricional, también se considera como un elemento nutricio, puesto que aporta kilocalorías, ¿sí? Ya lo platicamos previamente, por cada gramo de alcohol vamos a estar obteniendo 7 kilocalorías. Y una particularidad importante que el alcohol tiene es que este se va a absorber fundamentalmente en el estómago. Este no necesita realmente pasar directamente a el tubo digestivo a partir de el tubo entérico para que pueda ser absorbido. Este prácticamente a partir del estómago se va a estar absorbiendo. ¿Sí? Fundamentalmente por eso es que luego de pronto cuando vamos a alcoholizarnos o cuando vamos a irnos a la típica peda, recomendamos pues que el paciente vaya comido, o que por lo menos esté comiendo algo, para que la velocidad de absorción de alcohol sea un tanto o un poco más lenta de lo convencional, puesto que la absorción se puede llegar a dar obviamente en minutos, dada la forma o la vía de captación que el alcohol tiene, a diferencia de otros macronutrientes. ¿Vale? Entonces, bien, este es la parte fundamental, o como te decía, es el diagrama o mapa sobre los diferentes sitios de absorción de los macronutrientes. ¿Vale? Finalmente, cuando estos se han absorbido, pues tenemos lo que se conoce como el mal del puerco, especialmente cuando el consumo ha sido exacerbado. Y bien, el segundo puntito es el tema de metabolismo, o más bien el tema correcto es digestión de los hidratos de carbono o de los polisacáridos, también conocidos como. Bien, cuando hablamos de la digestión de los hidratos de carbono, pues bueno, lo más importante de decir es que hay ciertas enzimas particulares que van a actuar a nivel de la digestión del propio hidrato de carbono. Cuando hablamos del hidrato de carbono, pues bueno, para su digestión este entra obviamente, como es bien sabido, a partir de la boca, y en la boca únicamente se va a llevar a cabo el desarrollo de la desnaturalización de únicamente el 5% del hidrato de carbono. ¿Quién desnaturaliza justamente el hidrato de carbono? Pues bueno, lo hace propiamente la amilasa salival. Es importante señalar también que algunos autores hablan de que esta desnaturalización se puede llegar a conseguir incluso hasta un 10% dependiendo del hidrato de carbono que estemos consumiendo. Es importante decir, y esto hay que señalarlo, que los hidratos de carbono a nivel de, en su forma de polisacárido, van a tener diferentes tipos de enlaces. Tenemos, por ejemplo, a los enlaces alfa 1,4 o a los enlaces alfa 1,6. En este caso, cuando hablamos de la amilasa salival, esta tiene la posibilidad únicamente de romper enlaces alfa 1,4.
En ese sentido, la amilasa salival sí puede llegar a descomponer o a desfragmentar algunos polisacáridos, pero prácticamente a lo máximo que puede llegar es a la producción justamente de maltosa o de dextrinas. Fundamentalmente puede llegar únicamente a convertir de un polisacárido a un disacárido. Es decir, no termina de fragmentarlo para que este pueda ser absorbido, de manera que el mayor porcentaje de fragmentación que este polisacárido va a tener lo va a cumplir justamente a nivel del duodeno o ya del tubo entérico. ¿Sale? Sin embargo, si como te decía, es importante señalar que algunos componentes de los polisacáridos sí se van a fragmentar a partir de la amilasa salival. Una vez que el hidrato de carbono trasciende a partir del esófago y llega directamente al estómago, en el estómago realmente no va a tener ningún cambio importante desde el punto de vista estructural. Sin embargo, en el estómago sí ocurre algo justamente a partir de la digestión del hidrato de carbono. Lo que ocurre es que ese alimento que estaba ya desfragmentándose, pues bueno, viene con la amilasa salival, viene con esta enzima. Entonces, en el estómago tenemos lo que se conoce como ácido clorhídrico. Fundamentalmente, el ácido clorhídrico va a tener como función desnaturalizar e inactivar a la amilasa salival. ¿Esto para qué? Pues para que no esté causando estragos a nivel del estómago. Pero a nivel de los cambios estructurales en el estómago, el hidrato de carbono, ya en su forma de disacárido o posiblemente todavía como polisacárido, no va a sufrir realmente grandes cambios. ¿Sale? Bien, los grandes cambios los va a sufrir a partir justamente que sale el estómago. A partir de que sale el estómago, pues fundamentalmente ya se conoce como quimo. En ese sentido, pues bueno, vamos a tener un elemento que va a ser captado a partir del duodeno y algo importante que ocurre es que el duodeno, una vez que detecta el quimo, va a mandar señales. ¿Señales a quién? Señales especialmente a el páncreas. ¿Y esas señales para qué son? Bueno, fundamentalmente son para que el páncreas libere lo que se conoce como bicarbonato. ¿Y el bicarbonato para qué lo va a estar liberando? Pues bueno, resulta que ese quimo que viene del estómago, pues tiene algunos ácidos gástricos, de manera que si ese quimo permaneciera en el duodeno con esos ácidos gástricos, pues lo que estaría promoviéndome son cambios en la estructuración de la pared intestinal del duodeno. Entonces lo que hace el páncreas, digamos, de alguna u otra manera, pues es defendernos un poquito de la acidez que el estómago me está enviando. Por eso el páncreas promueve entonces la producción de ácido clorhídrico. ¿Y cómo es que el páncreas promueve esta producción de ácido clorhídrico? Pues justamente a partir de la estimulación del duodeno. Una vez que el duodeno es estimulado por el quimo, manda señales o libera a dos hormonas. Estas son la secretina y la colecistoquinina. Fundamentalmente ellas van a avisarle al páncreas de que el alimento ya llegó para que el páncreas de manera inicial esté liberando lo que se conoce, repito, como bicarbonato. ¿Sale? Una vez que el páncreas libera el bicarbonato y que se neutraliza un poco el pH a nivel de endodeno, el páncreas libera lo que se conoce como amilasa pancreática. La amilasa pancreática llega directamente al duodeno y ya en esa porción del intestino es en donde justamente se va a encargar de desnaturalizar de forma ahora sí completa a el hidrato de carbono o al polisacárido o disacárido, según sea el caso que estemos teniendo, que estemos presentando. ¿Sale? Fundamentalmente entonces en el intestino delgado a partir del duodeno es en donde se va a llevar a cabo esta reducción del polisacárido. Lo que queríamos lograr fundamentalmente en todo este proceso, pues era convertir de un almidón a una maltosa, en este caso que es un disacárido, para poder llegar a la parte más fragmentada, que es justamente una molécula de glucosa, también entendido obviamente como monosacárido. ¿Sale? Bien, una vez que que estas moléculas de glucosa ya están disponibles o ya están completamente desnaturalizadas, estas van a descender y van a llegar directamente a la porción del yeyuno. Como ya lo platicábamos, los hidratos de carbono, especialmente ya en esta ocasión las moléculas de glucosa, van a absorberse a partir del yeyuno o de las paredes del yeyuno, especialmente, como ya lo platicamos previamente, de las microvellosidades del yeyuno. ¿Sale? Esto no es, digamos, así tan fácil, tiene que existir un cotransportador y justamente el cotransportador que se va a encargar de capturar a esa glucosa
y llevarla directamente al torrente sanguíneo es el que se conoce como GLUT1. ¿Sale? Todos los GLUT1 se van a encargar justamente de cotransportar a nivel intestinal a la glucosa. Recordarán que en algunos capítulos de la materia de rehabilitación cardiovascular hablábamos de algunos tipos de GLUT, especialmente el GLUT4, que es un cotransportador de glucosa, pero es especialmente importante a nivel intracelular. Decíamos que el GLUT4 pues llega directamente a la membrana celular, captura la glucosa y la mete directamente hasta la célula. Acá lo que hace el GLUT1, digamos que es cotransportar desde las microvellosidades a la glucosa para que llegue directamente al torrente sanguíneo. Una vez que la glucosa llega directamente al torrente sanguíneo, ahora sí se distribuye y puede ser utilizada. Está en ese momento biodisponible. ¿Sí? Entonces, esa básicamente, pues bueno, es la breve semblanza sobre cómo es que los hidratos de carbono van a digerirse. Algunas cositas que tengo que platicar para que no queden al aire y para que lo podamos comprender un poquito mejor es sobre la propia clasificación de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono los podemos diferenciar en tres tipos: en polisacáridos, en oligosacáridos y en monosacáridos. Cuando hablamos de los polisacáridos, hablamos de que, pues bueno, estos van a tener diversos enlaces. Ya platicamos que pues, pueden llegar a tener enlaces alfa 1,4 o enlaces alfa 1,6, en donde estos enlaces van a darle integridad a todo el componente estructural. Podemos llegar a tener un montón de moléculas de glucosas ensamblada una con la otra, con la otra, con la otra, generándome lo que se conoce como polisacárido. Son entonces enormes trayectos de moléculas o de monosacáridos unidos. Cuando hablamos de los oligosacáridos, hablamos de que en este grupo pues podemos tener lo que se conoce como disacáridos o como trisacáridos o incluso decasacáridos. Especialmente a nivel clínico, a nivel de nutrición, pues hablamos de lo que se conoce como disacáridos. Algunos de los disacáridos más importantes que podemos utilizar como parte de nuestra dieta diaria, pues son definitivamente la lactosa. Encontramos, por ejemplo, también a la sacarosa, o encontramos también, por ejemplo, a algunas dextrinas. Cuando hablamos, por ejemplo, del lado de los monosacáridos, en el lado de los monosacáridos, pues tenemos moléculas que son individuales, digamos que tenemos moléculas un tanto más fragmentadas. Como monosacáridos, desde el punto de vista nutricional, pues bueno, encontramos a lo que se conoce como la fructosa, encontramos a quien se conoce como la glucosa o encontramos a quien se conoce como la galactosa, ¿sale? En el caso de los disacáridos que te platicaba por acá, pues bueno, estos van a estar justamente constituidos a partir de algunos monosacáridos, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de la maltosa es la unión, es un disacárido que es la unión de dos monosacáridos. ¿De quién? Es la unión de una glucosa con otra glucosa. Cuando hablamos, por ejemplo, de la lactosa es la unión, también es un disacárido, y esta es la unión entre una glucosa y una galactosa. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la sacarosa, que es la típica azúcar de caña o azúcar de mesa, hablamos de que esta es la unión entre una glucosa y una fructosa. ¿Sale? Perdón, creo que dije dextrina en el caso de disacárido. No, la dextrina no es un disacárido, es un polisacárido. Corrijo eso, creo que se me fue el rollo. ¿Sale? Entonces, bien, esa es la idea sobre la clasificación desde el punto de vista bioquímico o desde el punto de vista estructural de los hidratos de carbono. ¿Sale? ¿Qué más es importante decir? Es importante hablar un poquito sobre los hidratos de carbono complejo y los hidratos de carbono simple, especialmente porque en algunas de las sesiones que hemos tenido de forma virtual en vivo, me ha surgido, me han realizado este tipo de preguntas, ¿no? De cuál es la diferencia entre un carbohidrato complejo y un carbohidrato simple. De entrada, primero tenemos que decir que ambos, tanto los carbohidratos complejos como los simples, los podemos encontrar biodisponibles a nivel de complejos naturales o los podemos encontrar también ya refinados, ya procesados justamente a nivel de cambios que la industria agroalimentaria hace a partir de ellos. Entonces, de pronto podemos tener carbohidratos simples, tal vez un poco más recomendables porque su composición es un poco más natural y algunos otros que están altamente refinados o que están altamente procesados. ¿Sale? ¿Qué hace diferente a uno con respecto a el otro? Pues bueno, fundamentalmente decimos que los carbohidratos complejos van a ser definitivamente los más recomendables o los más sanos. ¿Esto por qué? Porque, bueno, va a tener diferentes características. Por ejemplo, decimos que los hidratos de carbono complejos
van a ser muy ricos en fibra. Y como bien saben, pues bueno, la fibra es fundamental para mantener un buen equilibrio de la microbiota intestinal y evitar trastornos en la misma, como la propia disbiosis intestinal, que no es más que una falla justamente en el equilibrio de las bacterias que residen en el intestino. Entonces, definitivamente, si queremos que la huella del intestino, específicamente la microbiota o las bacterias vivas que están viviendo en nosotros, estén sanas, definitivamente tenemos que darles una buena cantidad de fibra, ¿sale? Y definitivamente nos conviene ser amigos de las bacterias, puesto que la microbiota nos defiende de un montón de enfermedades. Ya lo platicamos en algún momento, tiene tanto funciones inmunomoduladoras como funciones a nivel de protección. Eh, Decimos también que los hidratos de carbono de tipo complejos tienen lo que se conoce un bajo índice glicémico. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando consumimos hidratos de carbono complejos, estos se van a desfragmentar de manera más lenta. Esto quiere decir que cuando pasen directamente hacia el intestino o al estómago, van a liberar una respuesta insulínica mucho más tardía o mucho más controlada. El páncreas va a responder de manera mucho más mediada, mucho más tranquila ante el estímulo de un hidrato de carbono complejo versus un hidrato de carbono simple. ¿Sí? También decimos que como el hidrato de carbono complejo tiene una cantidad importante de fibra, pues esto promueve que nos sintamos más saciados que cuando consumimos únicamente hidratos de carbono simple. De pronto, cuando estamos consumiendo un montón, por ejemplo, no sé, imagínate de leguminosas como frijoles, con jitomate, cebolla, tal vez imagínate nopales, de pronto nos sentimos mucho más saciados que cuando estamos consumiendo tal vez una crepa o algún pastelillo extremadamente dulce. ¿Sale? También decimos que, pues obviamente, estimulan de forma natural al metabolismo, definitivamente una forma más natural y más conveniente de consumir hidratos de carbono de tipo complejos. Encontramos a ellos en elementos como el pan integral o algunos tipos de cereales integrales, los encontramos también especialmente en los vegetales y los encontramos también en las frutas. ¿Sí? En el caso contrario, los simples que los encontramos en la bollería, en los dulces, en el pan, en las... Eh, en los refrescos, en todo ese tipo de cosas extremadamente dulces, pues bueno, decimos que ellos pues no son recomendables puesto que la cantidad de fibra pues es muy pobre, ¿sí? Son carbohidratos simples porque la cantidad de fibra que aportan es verdaderamente muy pobre. El páncreas responde de manera muy dramática ante su estímulo, esto es, son elementos que tienen un alto índice glicémico. Decimos que las kilocalorías que ellos aportan son kilocalorías vacías. ¿Por qué? Porque es únicamente energía, energía que muy fácilmente puede ser transformada en grasa, ¿sí? Y decimos también que estos se relacionan justamente con niveles altos de glucosa en sangre. Entonces, definitivamente, por eso es que cuando hablamos de los hidratos de carbono complejos y de los hidratos de carbono simples, definitivamente el ganador con respecto a la recomendación amplia y certera es el hidrato de carbono complejo. ¿Sale? Y finalmente platicamos un poquito de manera previa de las diferentes rutas metabólicas y platicamos de que en el metabolismo estábamos usualmente entendiéndolo desde dos criterios distintos, uno que es el catabolismo y otro que es el anabolismo, pues fundamentalmente a partir de los hidratos de carbono podemos llegar a promover esas dos formas de metabolismo. Podemos promover tanto catabolismo como anabolismo a partir de los hidratos de carbono. En ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos del catabolismo, el catabolismo, pues bueno, se va a producir a partir de lo que se conoce como glucólisis o como glucogenólisis, ¿sí? Básicamente hacemos referencia a que justamente a partir de una glucólisis o de un ciclo en donde vamos a estar metabolizando a la glucosa, podemos obtener ATP. ¿Sale? Decíamos que el catabolismo fundamentalmente nos genera la producción de energía, en este caso de ATP. El hidrato de carbono, sin embargo, también puede promoverte mecanismos metabólicos de anabolismo. Por ejemplo, cuando tenemos cantidades importantes de glucosa, esta glucosa se puede reconvertir, que puede promover lo que se conoce como gluconeogénesis para promover energía. ¿Sale? En lo mismo te puede a generar lo que se conoce como glucogénesis. Entonces, digamos que son dos rutas diferentes que se pueden expresar en términos de catabolismo o anabolismo de los hidratos de carbono. ¿Sí? De ese tema, pues creo que ya hemos platicado un poquito.
antes. ¿Sale? Entonces, bien, eso básicamente es lo que te quería contar, especialmente sobre el tema de hidratos de carbono. Y, ok, sobre la digestión de los lípidos, bueno, hay que platicar también algunas cosas sobre ellos, ¿no? Bien, los lípidos, ¿cómo es que se van a digerir o cómo es que se van a integrar a la circulación? Bien, lo que tenemos que decir por acá es que los lípidos, obviamente también, en la mayoría de las veces, se van a integrar a nivel de la boca o van a ingresar a nivel de la boca, y digo en la mayoría de las veces porque hay algunas técnicas en donde podemos introducir justamente alimentación de forma no propiamente oral, sino a través de una sonda que va directamente ligada al estómago o va directamente a alguna porción del intestino delgado, como el duodeno o el yeyuno. Entonces, eventualmente, cuando tenemos una alimentación convencional, en este caso una alimentación oral, pues esta va dirigida a partir de la boca. ¿Sale? En la boca, básicamente, no van a ocurrir grandes cambios a nivel de la digestión o desfragmentación de los lípidos. Fundamentalmente, lo que va a ocurrir es que a partir de los lípidos, pues bueno, vamos a empezar a mandar señales para activar la secreción de algunas hormonas que van a tener una importante función a nivel del desdoblamiento de los lípidos. En este caso, estamos hablando muy particularmente de la secretina. Básicamente desde acá, desde que el alimento es captado a partir de la boca y del tubo digestivo alto, vamos a tener la estimulación de la secretina. Sin embargo, esta estimulación de secretina y de pancreosimina se va a llevar a cabo una vez que el alimento esté ya fundamentalmente en duodeno. En el duodeno tenemos lo que se conoce como células L, que son principalmente las responsables de activar al páncreas para que el páncreas esté liberando algunas de las enzimas que van a ser necesarias para la propia digestión de los lípidos. ¿Sale? Entonces, bien, este lípido, como te decía, pasa directamente por la boca, llega posteriormente acá al estómago, y en el estómago vamos a encontrar lo que se conoce como lipasa gástrica. ¿Sale? La lipasa gástrica, pues bueno, va a tener determinadas funciones a nivel del desdoblamiento de algunos triglicéridos, y es importante también decir que algunos triglicéridos van a absorberse fundamentalmente ahí en estómago. Algunos triglicéridos, especialmente conocidos como triglicéridos de cadena media, pueden llegar a tener la posibilidad de absorberse básicamente desde estómago. Sin embargo, la mayor proporción de todos los lípidos que estemos obteniendo a partir de la alimentación no se van a absorber en estómago, sino que se van a degradar y absorber directamente en el tubo entérico. ¿Sí? Una vez que este quimo llega directamente al sistema entérico y llega directamente al duodeno, lo que tenemos es que, como ya te decía, las células L van a generar la producción de secretina, una cantidad importante de secretina, para que ésta estimule al páncreas. El páncreas, como ya te había platicado anteriormente, va a liberar principalmente y de forma protagónica a el bicarbonato. El bicarbonato para regular el pH proveniente de los jugos gástricos, como en el caso anterior. Una vez que esté ya regulado el pH y el nivel de acidez en el duodeno, entonces ahora sí se va a empezar a generar la producción de las enzimas pancreáticas. ¿Qué enzimas especialmente? Pues bueno, se va a estar generando la producción de estapsina, de esterasa y principalmente y de manera protagónica la producción de lipasa pancreática. ¿Sí? Una vez que tenemos lipasa pancreática a nivel del el duodeno, vamos a empezar justamente a desfragmentar ahora sí los triglicéridos, que va a ser la forma más grande o más estructuralmente mayúscula de los lípidos. Algo importante que tenemos que mencionar acá que también justamente pasa es que se va a estar produciendo la generación de sales biliares. Justamente en la vesícula biliar vamos a tener algunos componentes que se conocen como sales biliares, y estas van a tener obviamente una función protagónica o muy importante a nivel de la digestión de los lípidos. Fundamentalmente, las sales biliares van a funcionar para hacer lo que se conoce como esterificación. ¿Qué es una esterificación? Ya platicamos que, bueno, los lípidos son eventualmente hidrofóbicos, quiere decir que no tienen una buena, digamos, comunicación con las enzimas.
Las enzimas potencialmente son hidrofílicas. Quiere decir que las enzimas, pues bueno, no se van a llevar entonces con los lípidos. De manera que si decimos entonces que las enzimas provenientes del páncreas van a tener como misión desdoblar a los lípidos, se van a encontrar justamente con un gran problema. Y este problema es que no van a ser, digamos, adaptables el uno con el otro. Para que se pueda llevar a cabo justamente esta unión y para que las enzimas puedan realmente degradar a los lípidos, se requiere justamente esterificar al lípido. ¿Qué es esterificar? Digamos que es ponerle una capita o digamos que es ponerle como una membrana con un componente hidrofílico. ¿Sí? Este componente hidrofílico se lo va a poner justamente las sales biliares. Entonces, cuando el quimo, especialmente cuando el lípido esté en el duodeno, va a llegar primero la sal biliar, va a tapizar o va a recubrir a esa molécula para que posteriormente, ahora sí, cuando la lipasa pancreática o el resto de las enzimas lleguen directamente ante ese lípido, lo puedan degradar de manera mucho más eficiente. ¿Sale? Una vez que se logra esa degradación, prácticamente en ese momento ya tendríamos lo que se conoce como monoglicerol o como ácido graso libre, ¿sí? Sin embargo, tenemos otro problema, ¿sale? Porque cuando está ya en su forma libre, continúa siendo lípido, ¿sí? Continúa siendo hidrofóbico. Entonces, para que se pueda transportar de manera eficiente, vamos a necesitar también un transportador. Necesitamos otro elemento que colabore para que pueda avanzar y para que se pueda transportar. En este caso, este elemento se va a conocer como micela, ¿sí? Las micelas fundamentalmente van a ser estructuraciones que tienen justamente una naturaleza hidrofílica en donde se va a estar metiendo, se va a estar empaquetando el ácido graso libre. Una vez que este ácido graso se empaqueta y entra en la micela, ahora sí, va a poder avanzar, ¿sale? Una vez que este ácido graso llega directamente hasta el yeyuno, hasta la parte distal del yeyuno, entonces ahora sí, a partir de las microvellosidades, va a intentar absorberse. Sin embargo, va a tener otro gran problema. ¿Y cuál es este gran problema? Pues que la micela no puede atravesar fundamentalmente la barrera vascular. Es decir, el lípido no puede pasar de manera directa al sistema vascular, no puede pasar de manera directa a venas o arterias. Entonces, va a tener que ocurrir algo. ¿Qué es este algo? Bueno, pues a nivel de las microvellosidades se va a unir esta micela y del otro lado, en el sentido contrario, va a encontrarse lo que se conoce como kilomicrón. El kilomicrón, digamos que es el último auto en el que se va a transportar el ácido graso libre. Una vez que el kilomicrón ha capturado al ácido graso que la micela tenía, digamos que esta es tu micela, este es tu ácido graso, lo único que va a pasar es que este ácido graso sale de la micela y es capturado por el kilomicrón. ¿Sale? Cuando es capturado por el kilomicrón, tenemos el problema de que el kilomicrón tampoco va a poder pasar a partir o a través de venas y arterias. ¿Cuál va a ser la única ruta que va a ser permisible para ese kilomicrón? Definitivamente el sistema linfático. Entonces, la grasa, a diferencia de los hidratos de carbono ya en su forma de monosacárido, va a tener que transportarse a partir de el sistema linfático. Por eso decimos usualmente que el sistema linfático es extremadamente lento, que la velocidad natural del sistema linfático es extremadamente lenta y que el manejo justamente del sistema linfático a partir de ciertas técnicas manuales que podemos utilizar en terapia física, tiene que ser un manejo muy preciso, un manejo muy específico para el propio sistema linfático y para las condiciones propias de la naturaleza del propio sistema linfático. Entonces, este kilomicrón que lleva grasa, pues bueno, va a avanzar directamente, especialmente hasta el hígado, y en el hígado ahora sí, vamos a encontrar la manera de salir y de distribuir justamente estos ácidos grasos directamente al tejido vascular. ¿Sale? Entonces, es como la breve diferencia que existe de la absorción en el caso de los monosacáridos comparado con los ácidos grasos libres. ¿Sale? Y eso, pues bueno, principalmente sobre el tema de lípidos o de grasas. ¿Sale? Ok, y finalmente, pues ya para terminar, hablaríamos de la digestión de las proteínas. ¿Sí?
o de los polipéptidos también conocidos. Bien, el objetivo justamente de la digestión de las proteínas, pues bueno, va a ser degradar la proteína, como en el caso previo de los hidratos de carbono, como en el caso previo de las grasas, a través justamente de lo que se conoce como hidrólisis de las proteínas. El objetivo es que de tener un polipéptido, pues lleguemos a la parte más fragmentada, que sería un aminoácido, ¿sale? Sin embargo, es importante decir que el aparato digestivo también tiene la posibilidad de estar absorbiendo lo que se puede llegar a conocer como dipéptido, como tripéptido o tetrapéptido. Realmente no se necesita desdoblar a el polipéptido en su fragmento más pequeño, en su forma más pequeña que es el aminoácido, puesto que puede ser absorbido justamente a partir de formas no tan pequeñas. Sin embargo, va a ser útil cuando este polipéptido se ha desnaturalizado de manera completa y llega hasta la forma de aminoácido. ¿Qué hay que platicar sobre esto? Bueno, hay que platicar que inicialmente el proceso de la digestión de las proteínas se va a llevar a cabo a nivel del estómago. Obviamente la proteína también va a ingresar justamente a partir de la boca, pero en la boca no va a sufrir realmente grandes cambios. Ya en la parte del estómago definitivamente es que ahí sí va a sufrir algunos cambios importantes. Cuando la proteína es captada fundamentalmente a partir del estómago, se va a generar o se va a producir lo que se conoce como gastrina. La gastrina va a ser una hormona que va a tener como función estimular al ácido clorhídrico. ¿Al ácido clorhídrico para qué? Para que este ácido clorhídrico a su vez estimule a un elemento que va a estar por ahí guardado en el estómago aquí en el interior y este es el pepsinógeno. El pepsinógeno se conoce o se determina como simógeno. Este pepsinógeno, digamos que es una enzima, pero que está en su forma inactiva. Lo que hace entonces el ácido clorhídrico es activar a este pepsinógeno. Una vez que lo activa, lo transforma en lo que se conoce como pepsina, ¿sale? Entonces, ¿cómo fue esta ruta? La repito brevemente. Cuando consumimos la proteína y esta proteína se ensambla al estómago, se produce lo que se conoce como gastrina. La gastrina va a estimular al ácido clorhídrico para que este ácido clorhídrico madure al pepsinógeno. Una vez que se madura este pepsinógeno, vamos a tener lo que se conoce como pepsina, ¿sale? La pepsina va a ser entonces un elemento principalmente importante para el desdoblamiento de algunos polipéptidos. Especialmente cuando hablamos de la pepsina, decimos que ella va a estimular el rompimiento de algunos enlaces en particular, de algunos fragmentos de algunos aminoácidos muy particulares. Aminoácidos como por ejemplo la fenilalanina, como por ejemplo el triptófano, como por ejemplo la tirosina o también la histidina. ¿Sí? Fundamentalmente esos cuatro aminoácidos van a poder ser destruidos o van a poder ser rompidos sus enlaces a partir de la propia pepsina. Esos se conocen como aminoácidos aromáticos. Fuera de eso, realmente la pepsina no puede hacer más. Digamos que únicamente fragmenta a esos aminoácidos, pero pues continuamos todavía con un polipéptido hasta ese momento. ¿Sale? Una vez que este polipéptido ya un poco desensamblado llega directamente a la parte del duodeno, es en donde definitivamente se van a llevar a cabo los principales cambios estructurales de las proteínas. Lo primero que va a pasar en el duodeno a partir de que el quimo es detectado es la producción de dos hormonas, que ya habíamos platicado anteriormente de ellas. Estas son la secretina y la colecistoquinina. La secretina, ¿qué hace de manera general? Bueno, la secretina va a estimular a el páncreas. ¿Para qué? Para que libere bicarbonato. Porque bicarbonato ya lo habíamos platicado, porque cuando el quimo baja del estómago, trae algunos jugos gástricos y puede llegar a alterar el pH del duodeno. El segundo elemento que va a estar produciendo justamente el duodeno a partir de la célula L es la colecistoquinina. La colecistoquinina ahora sí tiene como función que el páncreas libere lo que se conoce como simógenos. ¿Qué es un simógeno? Pues bueno, es una enzima, pero inactiva, ¿sale? Estas enzimas inactivas, entonces, el páncreas te las va a producir. Ellas llegan directamente al duodeno y tienen que activarse, ¿sí? ¿Quién las va a activar? Las va a activar una hormona que se conoce como enteropeptidasa.
¿sale? ¿Cómo se llaman estos simógenos o hasta ese momento de su inactividad? ¿Qué nombre reciben? Reciben el nombre especialmente de procarbopeptidasa, el nombre de tripsinógeno y el nombre de quimiotripsinógeno, ¿sale? De esa manera entendemos a esos elementos como simógenos, como enzimas inactivas. Cuando estas enzimas inactivas llegan directamente al duodeno, ya te decía yo, la enteropeptidasa se va a encargar justamente de madurarlas o de transformarlas. ¿Para qué? Para activarlas, ¿sale? Una vez que las activa, a partir de la procarbopeptidasa, te va a generar lo que se conoce como, ahora sí, carboxipeptidasa. A partir de lo que se conoce como el tripsinógeno, te va a liberar lo que se conoce como tripsina, y a partir del quimotripsinógeno te va a liberar lo que se conoce como quimiotripsina. Definitivamente, al elemento más importante que tenemos que rescatar o que tendríamos que señalar de acá es definitivamente a la tripsina, que es la que va a tener, digamos, una mayor importancia a nivel de la degradación y desnaturalización de las propias proteínas. Sin embargo, los tres van a actuar, ¿sale? Los tres van a actuar desnaturalizando la configuración química de estas proteínas. En ese momento entonces, cuando las proteínas o cuando los polipéptidos son captados de manera final por estas enzimas degradativas del páncreas, es que se va a llevar a cabo su transformación a aminoácido, a dipéptido, a tripéptido o a tetrapéptido, según sea el caso o naturaleza de la proteína, ¿sí? Una vez que ya está disponible en su forma fragmentada, va a avanzar directamente a partir del duodeno, va a llegar directamente hasta el yeyuno, y en el yeyuno, a partir de las microvellosidades, se va a absorber. La proteína, así como el monosacárido, a diferencia de los lípidos, sí se va a absorber de manera importante a nivel del sistema vascular, a nivel de venas y arterias. Entonces, realmente, cuando tenemos una proteína ya desdoblada, sin ningún tipo de problema, se pega directamente a las microvellosidades y se absorbe mediante la vía sistémica, ¿sale? Este no pasa directamente a sistema linfático, este pasa directamente a sangre, ¿sale? Y es fundamentalmente el recorrido o el trayecto que tiene que seguir la proteína para poder ser absorbida, ¿sale? Bien, pues bueno, sobre digestión de macronutrientes, creo que era lo relevante, creo que es lo importante, no es, repito, más que una breve pincelada de todo lo que podríamos llegar a hablar de digestión de los macronutrientes, pero me parece que básicamente con esto es más que suficiente, por lo menos por hoy, ¿sale? Atiendo sus dudas en la sesión virtual, estamos al pendiente entonces y pues bueno, nos estamos viendo, espero que pasen un buen día o noche o no sé a qué hora me estén ustedes observando.